¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a una emisión más de este podcast, platicando con los protagonistas de nuestro deporte nacional e internacional. Y déjenme decirles algo, nunca antes en esta oficina habían estado tantos Juegos Olímpicos, tantos mundiales, tantos Super Bowls, tanto recorrido periodístico de fondo y sobre todo tanta credibilidad. Y agradezco muchísimo que me haya regalado unos minutos para platicar con este reportero. Alfredo Domínguez Muro, bienvenido a esta oficina, ¿cómo estás? Gracias, mi Fer. Y le pusiste a eso más de 120 narraciones de Fórmula 1 de me Fórmula faltó. 1 en el lugar, digo, para que se sepa, ¿no? Para que también Sí, se sí. esté enterado todo el mundo por acá, Palco, de muchas cosas que han pasado a lo largo de tu trayectoria y también pues mucho recorrido, y agradecerte que hayas estado el día de hoy aquí con nosotros. No, al contrario, ya sabes que amistad mata todo, ¿no? Sin duda, sin duda. Alfredo, pues para platicar de básquet, ¿qué más de otra cosa se puede platicar conmigo que no sea de básquet? Tantas cosas que has... Te corrijo. Dime. Con la mamucada se puede decir. Adelante. Del básquetbol, que hablan del básquetbol, tienes que decirle baloncesto. Algunos. Ajá. Se llama básquetbol. ¿Sí? Sí. ¿No? Pero es sinónimo el baloncesto. No, por favor. Básquetbol lo conocemos en todo el mundo. Eso sí. El baloncesto, porque un innombrable que se apellida Toussaint dijo que él tenía los derechos de ese nombre y todo, y ya pásala. Y bueno, ya. Incluso en algún momento no pudimos utilizar el nombre de México porque también lo tenía en litigio, tú recordarás, hace algunos ayeres. No me quiero acordar, pero ya platicaremos. Adelante, sí. Alfredo, pues gracias. Vamos a platicar de básquetbol. Yo sé que tú en algún momento, tú tiraste cáscara, ¿no? Cuando eras... Jugué básquet. Jugaste básquet, porque aparte, arriba del 1.85 tranquilamente, me imano que alguna vez te invitaron a jugar básquetbol. No solo eso. Y tiraste bolilla por ahí. Cuando salías al recreo y todo, llegaba el profesor de básquetbol y todo, y te llamaba y te ponían ni siquiera hacías prueba, te ponían la selección. Había un compañero desde secundaria, medía chiquilín, le decíamos, Río Reina, Gustavo, que en paz descanse, que murió joven. Okay. Porque si en secundaria ya medía 2 metros, calcúlale todo lo que tuvo. Y entonces a él, siendo indiferente para el básquet, pues el famoso poste, estás aquí, pero lo golpeaban mucho. Okay. Lo golpeaban mucho. Y tampoco era su diversión. A mí sí me divertía, pero no era yo tan bueno, ¿no? No era tan bueno. Tenías la estatura, ¿eh? Sí, con eso te ayudaba mucho, porque claro. Las interescuelas y todos esos, ahí sí jugué. Era la época todavía del short chiquito, ¿no? Claro. Y la camiseta así, todo eso. Era otra época. Y sí, codazos. Jugando cascarita de básquetbol, había un cuate que se colaba a nuestro patio de escuela. Uh-huh. Nuestra escuela estaba exactamente donde está ahorita el Palacio de Hierro de Polanco. Okay. Ahí era. Y había un cuate amigo de otros que se colaba. Y las malas lenguas decían que era el proveedor de muchas cosas. Pero como no me consta, no lo digo. Ademir se llamaba. Y llegaba, y un día en una cáscara, pero de fútbol, que era el campeonato donde jugabas la final de tercero de prepa contra segundo de prepa. Y me tocó a mí, hago una salida, y un cuate que viene aquí se tropieza conmigo y se da un trancazo tremendo. Yo cuando me iba a levantar, Ademir llega corriendo y se me tira como lucha libre. Y yo de defensa puse mis piernas, así mis pies, se golpeó la cara. Las amenazas de te voy a matar y todo esto, no sabes hasta dónde. Y entonces yo, a partir de ese día, en el portafolio traía yo un casco de Squirt, y a veces esos cascos eran durísimos, sí. Y ahí lo traía, y me traía de bajada, y me mandaba mensajes y todo. Sí, tenía cara de Chucky. De malos amigos. Entonces, un día, tirando una cáscara entre amigos, yo estaba en la retadora y él había entrado antes por otro jugador. Y bueno, entra la retadora, entro yo y estaba Ademir en el otro equipo. Y sí estaba yo apanicado. Pero dije, bueno, aparte se levantaba así y en el calcetín traía un palo de madera así puntiagudo. Entonces, así era. Okay. Entonces dije, te tocó el básquetbol rudo, porque hoy ya los tocan y ya se tiran al suelo. Entonces, hay una jugada, pega el rebote, brinco por ella y yo agarro el balón y veo que alguien atrás me está llegando y ya sabes que haces así y así. Y le pegué, pero le pegué aquí en un costado y él vi que era de mí y dije, la madre, por aquí va a estar. Y cuando ya me iba, llega Lalo del Mazo, Eduardo del Mazo, hermano menor del gobernador Alfredo del Mazo. Okay. Digamos que tío del que fue recién gobernador.
y él lo detuvo. Entonces, y ahí se acabó todo ese pánico. Entonces sí había ese tipo de golpes, pero en la escuela era como, yo no digo caballerosidad, pero jugábamos limpio, porque aunque sí había golpes. Entonces aprendías muchas cosas, que cuando lo veías en los profesionales o en otros, decías, no, pues esto ya sé a dónde va o qué va a hacer, ¿no? Oye, Alfredo, ya en tu carrera como reportero, porque siempre hemos sido reporteros, ¿no? Como periodista, pues hay prioridades, ¿no? Dentro de nuestro deporte, el fútbol, el boxeo. ¿Dónde te encuentras y en qué momento te encuentras al básquetbol? No sé si tocaron los olímpicos en aquella época, Arturo Guerrero, Manuel Raga, o ya fue más para acá el básquetbol. Mi profesor de básquet, y ya estando, era parte de la selección mexicana del 68. Ok. Entonces con eso nos llevaba a verlos entrenar al Comité Olímpico, que ya estaba así como estaba ahora, ¿no? Entonces ese profesor nos abrió muchas puertas. Ese profesor nos enseñó muchas cosas. Y él muy metido al básquet, no a otros deportes. Entonces con él hicimos, o sea, ahí entramos, ahí entré, lo vi. México 68, pues era el Palacio de los Deportes, y y no era difícil colarte. No es como ahora que tú te podías colar. Yo en los Olímpicos de 68, pues estabas en la secundaria, pues te cuelas, así era, ¿no? Para los que dicen que el cambio climático y todo eso, yo me acuerdo cuando nos colamos al velódromo, que qué difícil fue. Ese día cayó un diluvio. Entonces fue gratis que nos salieran, que no hubo carreras, no hubo competencias. Pues. Entonces así fue. Entonces el básquetbol ahí lo he seguido, lo sigo desde luego. Muchos jugadores los que yo ya admiraba y todo, pues por eso los sigo. Los Celtics de Boston, pues no podía yo dejar de irles a los Celtics, ¿no? Era como un lunar blanco contra todos los más de raza negra, ¿no? Entonces, y además, eran jugadores de mucha personalidad, ¿no? Sí. Me tocó, yo creo que quizá uno de los recuerdos más grandes que tengo yo en Juegos Olímpicos fue el Dream Team del 92. Cuando juega Estados Unidos con Alemania, todavía estas cosas no eran en el 92, todavía estaban en ciernes, todavía ni siquiera aparecían. Entonces me acuerdo que están calentando y cuando ya los llaman a que cada uno va, se quitan las chamarras, hay un jugador de Alemania que saca como de un lugarcito una cámara y sus compañeros se acomodaron junto a Michael Jordan. ¿Sí? Entonces, imagínate la fuerza que tenía Michael Jordan entonces. Imagínate, o sea, nada de redes sociales. Y Jordan aceptó esa foto, que es una foto que nunca debiste solicitar. Estamos hablando de Alemania. Claro. Entonces ya iban perdiendo 10-0 con esa foto, ¿no? Sí. Un evento que marcó mediáticamente pues, al deporte mundial, yo creo que la llegada de Michael Jordan. Y hablando de lo nacional, pues en esta época también sonaba un chavito del norte, de Rosario, llamado Horacio Llamas, que ya hemos tenido oportunidad de platicar con él. Que es donde yo creo que llega a México otra vez de, hay mexicanos que juegan básquetbol, ¿no? Y va a debutar con los Soles de Phoenix. Y bueno, tuvo la fortuna de ser el primero y ahí habían venido 5 más, ¿no? Tú ya como jefe de información, como reportero, ¿qué tanto impactó en ese entonces mediáticamente la llegada de Horacio a la NBA? Primero los negativos de todos lados, ¿no? Los que llaman haters. Este debe ser de Estados Unidos y le pusieron pasaporte. O sea, todas esas cosas, leyendas, todas esas leyendas cayeron sobre Horacio. Y la otra, ¿cómo no es de titular? ¿Cómo no está aquí? ¿Cómo no qué? Está en la NBA. Claro. Y entonces sí, yo en los medios en donde yo colaboraba, había que visibilizar ese básquetbol. Porque la contraparte era tener un básquetbol mexicano secuestrado, amañado, secuestrado, la corrupción, el dolor que da las generaciones que se perdieron en términos internacionales por esa perversa, ¿qué te podría decir? Perverso secuestro del tiempo de Toussaint. Así es. Yo estuve en los Juegos Panamericanos del 95 en Mar del Plata. Nuestra selección, malísima. O sea, fue una cosa... Y estaba Julio Ortiz. El presidente de federación antes de que llegara. Eso me refiero. Así me refiero, que estaba Julio Ortiz. Y cuando México ya no tenía nada que hacer, viene un último partido
creo que contra Puerto Rico. Y yo estaba viendo el partido y de repente sale a calentar la selección mexicana con un anuncio, creo que era de Tecate, y otro anuncio en la espalda. Entonces, bueno, están calentando. Así jugaron. Ni modo que el presidente Julio Ortiz no supiera que no se pueden usar esas playeras. No se puede, son con anuncios comerciales. Nos dieron una arrastrada, pero ahí quedó eso. No hubo escándalo porque ni siquiera tuvo que reclamar Puerto Rico. Pero entonces, y ahí suelta el equipo, y suelta la selección, y suelta la federación, Julio Ortiz, con que yo tenía una buena relación hasta ese día. Okay. Después Julio Ortiz, donde yo podía, me decía, y yo le comentaba que yo vi esos hechos, a mí nadie me los platica. Y entonces aparece Tucen. Y Tucen, y si Julio Ortiz medianamente lo llevó, Tucen lo secuestró rápido y nos pasó en nuestras narices. Yo era aficionado al básquet, no estaba dentro de ese equipo, ese grupo o ese manejo. Pero la perversidad de Tucen de ir robando asociaciones con jugadores de 1.45 o 1.50, y esos eran los que manejaban y en las narices del comité, del Instituto del Deporte, de la CONADE, del Comité Olímpico, en las narices se lo robó. Y después la reelección, y después el chantaje. ¿Le sigo? Sí, a ver. Me tocó, a ver si digo, la pregunta es, tú estabas, si no me equivoco, en Televisa como director de deportes. De deportes en Televisa, y pues me imagino que como muchos presidentes de federación, impulsando su deporte, tocaron tu puerta para pues promocionar, transmitir, y yo sé que tienes una muy buena anécdota con él. Estábamos muy mala, no lo sé. No, ¿por qué mala? Pues digo, así es. Estábamos en la sala de juntas. Sí. Y él estaba sentado, imagínate que hay 4 sillas, él estaba sentado en esa y yo estaba sentado en esta, esperando a que llegaran la gente que sabe de los contratos. Y entonces él traía un torneo internacional, un pre-algo. Entonces sí sabíamos que Azteca entonces que tenía más básquetbol y que Azteca podía ser mano. Pero él llegó a Televisa y bueno, pues me dijeron, escúchalo, estaba yo platicando. Entonces empecé a platicar con él. Le empecé a decir algunas cosas de estas, de antecedentes y qué sé yo. Él medio se reía hasta que me dijo, bueno, el contrato se lo podemos bajar a TV Azteca. Lo que yo necesitaría son 500,000 pesos. Eso lo oyó este oído y este también. Yo no le contesté nada. Simplemente la dejé pasar. Y en eso ya entraron los negociadores. Él se ve que aventó el buscapiés para que yo le dijera a los negociadores, va. Y la realidad es que ese torneo no se transmitió con nosotros. Y hubiéramos podido pelear por él, pues, probablemente, pero ahí tienes que tener patrocinadores, tienes que hacer esto, y no había tanto esfuerzo por él. Esto fue por ahí el 98, por ahí fue, 98, 99, por ahí. Y ahí quedó eso. Entonces, cuando yo hablo así de él, cuando yo digo, son cosas que pasaron. Claro. Como cuando me han pasado con otros, ¿no? Rafael Herrerías, por ejemplo, el de los toros, me iba yo muy bien con él, porque Jacobo Sardowski, con quien yo trabajaba, se llevaba muy bien con él. El empresario de la Plaza México y además amigo de todos los artistas, todo esto. Un día llegué yo a una cena en un restaurante junto al San Angelín, barrio sur, de carnes y todo esto. Llegué yo ahí, saludo, estaban los de la federación, estaba Herrerías con los de la federación así, de fútbol. Y en eso yo llego y pues, empiezo a saludar, estaba Justino Compeán, no me acuerdo quién, Decio. Entonces yo me recargo así en la silla para saludarlos y él, cuando yo quito la mano, dice, déjame quitar mi saco de aquí porque se me va a manchar. Entonces yo me quedo viendo así. ¿No me entendiste? No te entendí de qué se trata. ¿Quién chingados te dijo a ti? Y se para y se me encara. ¿Quién chingados te dijo a ti que yo no tengo dinero, que yo estoy manejando dinero de otra gente? Yo había puesto que él manejaba en el fútbol los intereses de Miguel Alemán, lo cual era real, pero no se decía. Claro. Y entonces, ¿quién te dijo? Me empieza a decir tal. Yo dije, a donde me toque, ¿qué va a pasar? Y la persona con la que yo iba a cenar, una amiga estaba ya por allá, yo tranquilo por acá. Y así pasó, hasta que él me dice, ¿y sabes qué va a pasar? A partir de hoy no te vuelvo a dar ni una entrevista. Y me empieza a amenazar así. Y yo puse la mano aquí porque donde me dije, ¿sabes qué, Rafael? Desde este momento ya te saliste de esta cabeza, ya no existes. Porque se estaba enojando él. Claro. Entonces, son reacciones.
Sí. Entonces él se para Justino, se para Decio y se van. Y él de pronto me hace así y se va y yo me voy a cenar. Cuando termina la cena, él seguía, pero se había cambiado de mesa. Entonces le digo a mi amiga, ¿sabes qué? Salte porque pasa que este va a brincar. Entonces voy saliendo y yo debía pasar por la mesa donde estaba él, pero o me podía ir por otro lado. Dije, no, esto no queda así. Entonces paso detrás, él estaba de espaldas, mueve su silla, tú la oyes, entonces me hago así, me dice, Alfredo, sí. Discúlpame. No, porque yo le dije, yo te cierro con esto. En donde yo dije, te doy el mismo espacio, pero tiene que ser con tu voz. Y tiene que ser con tu cara. Y ahí me desmientes. Y ahí como que se le bajaron los decibeles. Okay. Después, cuando salíamos, ya, oye, discúlpame, y ahí quedó. Y eso pasó y yo no me llevo muy bien con él. ¿A Jorge Cruzén ya no lo volviste a ver? Lo vi, lo saludo. Ajá. Y claro que se acuerda, pero como la canción, ¿no? Se agacha y se va de lado. ¿Por qué? Porque me lo ofreció. Y yo ahora tampoco voy a andar todo el día anunciándolo, ¿no? Claro. Oye, cae la CIMEVA, que era en ese entonces la liga profesional de aquella época en México, y en el año 2000 se crea la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Así se llama. Sí. Así se llama, Alfredo, ¿no? Baloncesto profesional. El balompié, el baloncesto, no sé. Que pues funda Modesto Robledo, actual todavía, presidente de que la llegó asociación. con muchas ínfulas, llegó, parecía que sí. Y era, bueno, ¿qué te puedo decir? Y que hasta la fecha sigue como presidente de ADEMEVA. Esta ADEMEVA, que por el litigio que se vive con Jorge Tucent muchos años, la federación queda incluso poco apoyada por la Federación Internacional, llega Carlos Hermosillo a CONADE en aquella época, y es ahí donde se hace la migración de la federación a lo que es la Asociación Mexicana de Baloncesto en México, que es la ADEMEVA. Yo he comentado y lo digo que hay un antes y un después en el sector profesional de México, ¿no? Una liga que se creó en el año 2000, hecha por promotores, ¿no? Gente que invirtió su casa, su coche, mantenían el básquetbol de alguna otra manera. Y después la llegada de empresarios, que es cuando llega Sergio Ganem a la presidencia de la LNBP. En el año 2011, Juegos Panamericanos de Guadalajara, hay un boom llamado 12 Guerreros. El boom se llama Mario Vázquez Raña. Porque estábamos expulsados de todos lados. Así es. De todos. Muchos critican a don Mario, ¿no? Ajá. Yo ni le debo ni me debe, y la verdad nos llevamos muy bien. Y eran sus Panamericanos, sus últimos Panamericanos, y él tenía que llenar y no había básquetbol. Entonces él, por supuesto que averiguó, yo te lo digo esta parte de don Mario, él vio cómo estaba el básquetbol, vio que estaban jugadores de una generación que estaban perdiendo internacionalmente, y él dio el manotazo y la orden. Y entonces él, que era el presidente de la Organización Deportiva Panamericana, pues abrió ahí un hueco y dijo, México va con este equipo, hay una excepción, no va por federación, va por país. Y entonces ahora sí sigues tú. Bueno, ahí empieza el boom, ¿no? Los famosos 12 guerreros. Llega, don Carlos Padilla también tuvo mucho que ver. Muchísimo. Bueno, Carlos Padilla hacía muchas funciones que don Mario ya no hacía porque ya estaba enfermo. Sí. Y por eso don Carlos Padilla, mis respetos a Carlos Padilla, fue electo al retiro de don Mario, y después fallecimiento, y fue un gran director del Comité Olímpico. Es en el año 2016 que llegan esta nueva camada de empresarios, porque hoy sí tú volteas a ver la LNBP, ves a los señores González, dueños de multimedios, a el señor Han, que entrará el próximo año en el sector profesional, Santiago Hart con los Diablos Rojos del México, y bueno, también coincidimos en esta vida, ¿no? Tú y yo, para platicar de baloncesto, y que agradezco siempre que me des voz en tus espacios para platicar del deporte, del básquetbol profesional y todo el show. Yo estaba esperando que dijeras del reporte Rafa. No. Ya, sigue siendo mi amigo. Continúo. Sí. ¿Cómo has visto la evolución del básquetbol profesional en México? A mí me impresiona, y me impresionó, tú me invitaste, sí, que cuando la media pandemia fuimos a la burbuja Monterrey a las finales. Sí. Me impresiona que se haya hecho. Me impresiona no solo cómo nos trataron, sino las personas que estaban. Me impresiona que teníamos de esas tribunas con fotos de gente pegadas, ¿no? Ajá. Eso me impresiona. Y que los pocos que estábamos ahí, que estábamos dentro de la burbuja, hacíamos ruido como si estuvieran todos. Yo tengo fotos ahí con el que me tocó estar aquí.
Ahí me impresionó la organización del básquetbol de los actuales. Me impresionó mucho. Me impresiona la ciudad de Monterrey, que tienen Rayados, que tienen Tigres, que tienen a los Sultanes y que tienen a Fuerza Regia. No puedes decir un nombre mejor para Monterrey, Fuerza Regia. Ya no tienes que buscar ahí que se ponle los alacrancitos, perdón, los no sé qué, los hormigas, los no sé qué. No hay otra cosa que lo defina. Y siempre arriba, y siempre arriba, y siempre arriba. Me impresiona la personalidad de cada ciudad, ¿no? Yo visito mucho Querétaro y el equipo ya tiene su nombre y su personalidad. Empiezas a ver esto. Lo veo también, yo veo más básquetbol desde que tú y yo, nuestra amistad que ya va para 10 años o más, porque lo sigo, la apertura en la televisión, la liga que se... Y lo que más me impresiona, lo que más, porque siempre los primeros son primeros, que cuando sale la liga del básquetbol profesional mexicana, ¿no? La LNBP de mujeres, en los contratos, tú me has enseñado contratos, en donde está que las que son mamás tienen una guardería, en donde está que se les trata de iguales hasta donde se les puede tratar de iguales. Esa parte del básquetbol femenil que le están dando una visibilidad hace que ahora toquemos la puerta para eventos internacionales de mujeres. Todo esto en un muy corto tiempo y a pesar de las rémoras que todavía hay incrustadas en directivos del básquetbol oficial que no es oficial. Tienes una frase, a mí me gusta mucho, que es que el deporte profesional es lo más importante de lo menos importante. Correcto, de un país. Sí. Dejando un poquito de lado, pero cercano a... revisamos las estadísticas hace unos días en la oficina de la Liga y la LNBP se encuentra en cuarto lugar, ¿no? En primer lugar, la Liga MX, con todo lo que gira alrededor, ¿no? El negocio, la afición, los complejos, que también son... En segundo lugar, la Liga Mexicana del Pacífico. Tercer lugar, la Liga Mexicana de Béisbol. Y en cuarto lugar, la LNBP. Si esto tú me lo hubieras preguntado cuando yo jugaba, me hubiera reído, no te hubiera creído en lo absoluto, ¿no? Hoy hay jugadores internacionales de Europa que vienen a jugar a México, jugadoras WNBA que ahorita están jugando la temporada, el béisbol, que creo que está resurgiendo, ¿no? En taquilla, tú ves el Estadio de los Diablos lleno cada juego. Pero a raíz de que llega un directivo que aunque no sea su deporte, tiene un gran oficio. O sea, Horacio de la Vega tiene un gran oficio de administración. Bueno, Horacio de la Vega fue pentatleta olímpico. No es poca cosa. Y antes que él se toparon con pared contra los intereses de los equipos, varios presidentes que no funcionaron, pero él sí. Consiguió abrir la televisión, como ustedes han abierto la NBP, ha abierto la televisión también. Y eso te hace que sea familiar ese evento, que sea familiar ese equipo, ¿no? Que ya lo manejes de esa manera. La mercadotecnia y el hecho de que también tienes al básquetbol femenil, que no es que sea un gancho, es que es otra forma de practicar el deporte. Y esa forma de practicar el deporte, ¿quiénes nos la enseñaron? Los gringos. Claro, los amos del espectáculo. Sí, correcto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero? Y por ahí va la cosa. Y para estar en la NFL, ya va a haber Tochito Bandera con jugadores profesionales en los Olímpicos. Es decir, tienen que ir y el paso es adelante. Yo sí, ya no hay que ver para atrás porque no es bueno, pero si no entiendes lo que pasó, vas a hacer el error. Y para mí, desde ese día en que el equipo mexicano con Julio Ortiz, luego Julio Ortiz me habló, que estaba haciendo un libro y que platicara yo mis memorias sobre el básquet. Yo le dije, no te conviene, Julio. Y otra vez, ya no sé si sacó el libro o no, pero él varias veces me habló para que yo dije, ¿para qué hago eso? O sea, yo tengo ¿por qué no lo hago? Mejor, ¿para qué no lo hago? Y entonces, desde ese día, el básquetbol es así, de bajada. Después no aparecíamos, aparecíamos como México, después no existimos, y las generaciones que se perdieron. Claro. Los 12 guerreros que tú mencionas, que ya son leyenda, varios de ellos se tuvieron que retirar en 1 año, máximo 2 años. Entonces estuvieron el básquetbol enfermizo, el de la corrupción, el de los salarios chiquitos, el de los que dejaban de cobrar, y veían pasar en sus narices a equipos latinoamericanos. Que la generación dorada en Argentina, por ejemplo. Correcto, y que ya no, desde eso, y el secuestro de Jorge Toussaint. Entonces, esa perversidad
que todavía a la fecha dura porque está en litigio todo. Si la CONADE, viendo la capacidad de nuestros clavadistas, ya con Rommel, porque con Ana Guevara, con aquello de que vendan calzones, con Ana Guevara es la enemiga pública número 1 del deporte que ella practicó y atacó a quienes fueron sus pares con los que ella viajó. Los atacó a todos, no nada más a nadie. Entonces, cuando llega Rommel, que lo estimo mucho, me llevo muy bien con él, los manotazos que ha dado han sido sensibles. Para mí el primero, la Federación Mexicana de Natación, secuestrada por Espíritu Doró, secuestrada a tal grado que él está investigado por la Fiscalía y tal, pero Ana Guevara lo soportó, porque 2 más 2 son 4, ¿no? Los billetes son de 2 caras. ¿Y qué hizo? A ella y a María José, mis respetos, formaron con la complicidad de Olegario Vázquez Aldiri, lograron hacer una Federación Mexicana de Clavados. Sí. Entonces se hace la Federación Mexicana de Clavados, la reconoce CONADE, Comité Olímpico, y fueron por la Federación Mexicana de Clavados a los Juegos Olímpicos y ven los resultados, y a los Mundiales, y ven los resultados. ¿Qué viene ahora? Sin duda, la Federación Mexicana de Nados Sincronizados. Claro. Bueno, eso tendrían que hacer con el básquetbol. Pero hay mucha perversidad en eso, que son los mismos y se repiten, pero por fortuna existe esta liga profesional que le pinta violines, por no decir otra cosa, a estos directivos que quieren sacar sangre de todo. Oye, Alfredo, la parte mediática para el deporte profesional es fundamental. Fundamental. ¿No? Y con la llegada de la tecnología, el internet, la democratización de los medios, la televisión de pago, ya hablamos de derechos. A ver, Michael Jordan debuta el siguiente año como comentarista, ¿no? En la NBA por la nueva asociación de derechos. Muy poca gente sabe que tú fuiste pionero en ese tema cuando estuviste en MBS y te tocó negociar derechos de fútbol. Fuiste punta de lanza para lo que hoy pues ya conocemos como, a ver, ¿cuánto va a dar YouTube? ¿Cuánto va a dar la televisión de paga? ¿Cuánto va a dar? ¿Y qué le interesa a cada quien? ¿Nos puedes platicar un poquito de cómo fue esa anécdota? No, ¿cómo no? Estaba yo en MBS, Ajá. Yo a muy pocas gentes le digo patrón, y a don Joaquín Vargas, padre de los actuales Vargas que manejan muy bien. Y viene el boom de MBS. Entonces yo me fui a MBS como director de deportes y de repente nos dieron como exclusiva ESPN, pero de hace muchos años. Entonces se lo tenía todo cable, nos dan a nosotros una parte. Yo no invento, pero hicimos multideporte para que no se llamara ESPN, pero tenía yo quienes narraban esos. Yo agarraba los principales eventos y tenía muchos compañeros que están todos. Sotcliffe, por ejemplo, que me lo mandaron porque él hablaba bien de golf y después habló bien de todo. ¿Quién más te puedo decir de los que está? Híjole, varios, ¿no? El Gordo García Bustamante, pasó por ahí Raúl Orbañanos. En fin. Aparte tú eres brotherzazo de Orbañanos. No, bueno, brother, y lo que le sigue, ¿no? Ajá. Y bueno, pues yo tenía un profesor de tenis, ahorita se me va el nombre, ¿cómo se llama este? ¿Rodolfo Vargas? Rodolfo Vargas era mi profesor de tenis. Ok. Y yo lo traje de ahí, de donde yo juego tenis o jugaba tenis, lo traje, lo puse a narrar tenis y ahí siguió. Se metió, vinieron algunos sismas, supo meterse en TV Azteca y ahí está. Como esos te puedo decir otros 10. Claro. Unos agradecidos y otros no, que tampoco está uno por eso. Pero eso se formó ahí. Y cuando vino la cuestión de derechos, tuvimos en la mano el oro de McKenna. Porque ESPN dijo, me gusta mucho lo que están haciendo, pero no pueden ser exclusivos. Y mis directores, ahí yo no mencionaría a Ernesto Vargas, que era el director, sino Alberto Ennis, que era el que manejaba esto. Se dio cuenta también de esto. Pero ellos pidieron la exclusiva. Y ESPN dijo, no, esto es para todos, pero la voz de ustedes se va a escuchar 5 años en toda la República Mexicana. Y Ennis seguramente hizo promesas, o vete a saber qué. Pues se aferró. ¿Hasta qué día? Hasta el día que se vencieron los contratos. Y con excusas y todo, yo tampoco soy monedita de oro, pero hablo siempre así. Y de ahí, él me echó de MBS. Okay. Y yo lo que hacía con MBS es que yo contrataba a la gente y yo recibía el dinero.
Y hubo algunos traidores que quisieron hablar, que los encararon. Nada, yo les pagué siempre a todos hasta el último centavo. Cometí otros errores, sí. Y ahí comienza esto y entonces ESPN dice, bueno, y de hecho contrata los servicios de MBS, pero no le duró mucho. Después ya ESPN se dio cuenta y contrató él. Y de ahí pues todo es historia. Tengo una relación con ellos, pero eso fue. Entonces sí es los derechos. Entonces, ¿qué pasaba? Que don Joaquín me dijo un día, sí, pero no tenemos fútbol. Sí, pero no tenemos fútbol. Y entonces acaban de dar golpe de estado en la Federación Mexicana de Fútbol, Emilio Maurer y Paco Ibarra, y se había salido Televisa de las transmisiones porque Maurer y Ibarra pusieron lo que nunca se había hecho. Todo el fútbol mexicano vamos a ser una sola cantidad, esa se paga cada partido a la Federación y la Federación reparte, que para mí era una gran cosa. Pero hubo equipos que no quisieron. Entonces arranca la temporada. Y ¿Algo como lo que estamos viviendo similar al fondo de inversión famoso? Yo creo que con más, el fondo de inversión es como personal. Ajá. Yo aquí te diría que es cuánto de la América dice, pues se pagaba muy poco por el fútbol. Okay. Y con esto le subieron de precio. Y al subirle de precio, todos eran iguales, pero después el reparto iba a ser por puntos y otras cosas. Televisa se sale, no transmite. Atrás de Televisa se sale Imevisión, que ahora es TV Azteca, porque el director de entonces quería ser gobernador de Tlaxcala. Entonces no quería ni tocar. ¿Y nosotros qué hicimos? Y me dije, pues, don Joaquín, es la oportunidad. Y nos metimos. Entonces, si no hubiéramos entrado nosotros, como MBS, a transmitir, no había fútbol en la televisión, porque no había el cable de aquí y el cable de allá. Sí. Televisa decía, yo solo transmito los del América. Y entonces me dijo don Joaquín, pero que no me cueste. Hijo, ¿cómo le hago que no me cueste? Y yo tenía mucha relación con algunos dueños de equipos, el ingeniero Leaño, impresionante con los Tecos. La gente del Tecnológico de Monterrey, que me ayudó mucho para los Rayados. Y había equipos que no querían que los transmitiéramos. Cuando nuestro primer partido en Veracruz, yo bajo del avión, nunca en mi vida me había pasado, que había reporteros esperando a que yo dijera, porque el Veracruz había dicho, no los vamos a transmitir. Y entonces, cuando yo llego y me empiezo a dar cuenta de eso, que era la misma pregunta de todos, les dije, a ver, por favor, un momento. El partido está para jugarse mañana a las 3 de la tarde que se jugaba en Veracruz, o a las 5. Si no llega el Veracruz, pierde por default sus puntos, y dentro de 15 días otra vez va a perder los puntos hasta que descienda. Entonces eso me sirvió para terminar la contratación con Veracruz, que lo manejaban los Chedraui, esos grandes empresarios, hasta que los Chedraui se aburrieron del gobierno estatal de entonces. Y entonces dijeron, ya manéjenlo ustedes, ya están los Veracruces que han pasado. Pero, entonces, ¿qué hacía yo? Hoteles Fiesta Americana me daba intercambio para anunciarse y me daba intercambio Mexicana de Aviación. Y entonces con eso le pagaba yo a los equipos. Con una cantidad establecida. Y cuando y nos fue muy bien, porque entonces empezaron a sumarse, ya nos faltaba pantalla. Aparte yo hice arreglos con las televisoras locales, el 4 Más de Hermosillo, el 4 de Jalapa, que transmitía en el estado de Veracruz, puras televisoras, el 28 en Monterrey, puras televisoras estatales. Llegó un momento que teníamos 15 televisoras en toda la República. Se veía por todos lados. Maravilloso. Claro. Y con quienes yo me asocié, pues después se fueron sobre eso, hicieron su propia... Pero bueno, eso no tiene que ser. Y esto termina cuando los Tecos, que nadie esperaba, pasan a la liguilla. Pero no eran los Tecos cualquiera, era del Chicharo papá. Y yo no entiendo a veces por qué Chicharito nunca menciona a su papá. Menciona a su abuelo. Al abuelo, ajá. Sí, pero Chicharo papá era un jugadorazo. Y era un equipo en donde estaba Donizete, era un equipazazazo. Y ahí venían los Tecos. Entonces veo al ingeniero Leaño, le dije, ingeniero, ya estamos. Sí me dice, ¿qué me ofreces? Le dije, cada paso que dé duplicamos hasta llegar a la final. Y créeme que no era una gran cantidad, pero era 2, 4. Y luego 2 por 2, 4. Luego era 4 y 4 por 2, 8 en la final. Y cuando estamos en finales, en semifinales, es cuando me corren.
Y entonces Alberto Ennis tiene el descaro, el cinismo. Y yo me lo encontré, pero ya a estas alturas del partido los rencores, yo nunca te he guardado rencores, se vuelven anécdotas. Alberto me dice, oye, le pedí cita al ingeniero Leaño. ¿Y qué pasó? Pues no me da la cita. ¿Me ayudarías? Yo recién corrido por él. Claro. Entonces le dije, pues la verdad no. Déjame ver con él. Entonces cuando viene Javier Trejo Garay, estaba también, y él narraba, yo lo puse como narrador. Él era el que decía, y en FM Globo, ¿por quién vota? Ese era él. Okay. Así puse a varios. Rafa Puente. Y yo ese día me dice el ingeniero Leaño, oye Alfredo, te invito al partido. Y voy al partido y me sienta junto a él. Y empieza a platicar, bueno, que no sé por qué te ve. Porque el ingeniero dice, yo no me muevo de ahí, pero ya no quiero intercambio. Esto es cash. Y entonces Alberto Ennis, en un golpe de soberbia, dice, palabras más, palabras menos, pues ingeniero, yo le pago lo mismo por cada partido, porque ustedes tienen poco rating y tal. Lo insultó cañón. Y el ingeniero Leaño dijo, pues entonces no. Pero a ver, el contrato dice esto. Y el ingeniero Leaño le dijo, eso fue al día siguiente de esto que te platico. Y el ingeniero Leaño le dijo, porque estaba yo sentado junto a él y veo a Ennis aquí atrás. Y me dice, pues güey, ¿qué pasó, Alberto? Dile al ingeniero, ¿no? Que mañana tengo cita con él a las 10 de la mañana y te pido por favor que estés en la junta. Fíjate. Es a las 10. Dije, no friegues, güey. Mira, no le voy a decir al ingeniero, seguro va a llegar, pero mi vuelo sale antes. No te puedes quedar, no, porque lo pagué yo, no lo pagaste tú. Y se queda Ennis aquí parado, aquí arriba. Y bueno, el ingeniero ya sabía. Entonces, termina ese partido, califican, van a la siguiente ronda, y entonces el ingeniero recibe a Ennis. Palabras más, palabras menos, Ennis le dice, pues entonces, ¿en qué quedamos, ingeniero? Y él dice, tengo una oferta de Televisa. Me dan $1 millón. Y entonces, Ennis dice, no, señor, no. Y se va pensando que no era cierto, y sí era cierto. Y le dieron ese $1 millón y le dieron a Duilio Davino. Y aquí en mis narices. Y eso dejamos ir. La final la ganó Tecos a Santos. Sí. Con un equipazo Tecos. Y la tuvo Televisa. Y Duilio Davino, pues se fue para acá. Sí. Entonces dices, bueno, muchas anécdotas que podríamos seguir platicando, Alfredo. Para ir terminando, yo sé que te gusta hablar de hechos más que de cosas futuras, ¿no? Pero, ¿dónde te gustaría que estuviera el deporte profesional? No solamente el fútbol, sino vemos ahora el surgimiento de la LFA, del fútbol americano, que pues, empresarios con mucho esfuerzo están también invirtiendo. El tema del básquet, yo sigo pensando que tiene que haber una liga profesional de voleibol, hay mucho voleibol en nuestro país. ¿Cuál sería la utopía de nuestro deporte profesional como mexicanos? Realidad. Sí. ¿Y cómo es la realidad? O sea, ¿por qué el fútbol femenil? Y esa es la gran leyenda. ¿Por qué el fútbol femenil gana tan poquito, en cambio el fútbol varonil ganan más? Porque el mercado lo da, la ley del mercado lo dicta. Si tú haces una liga de voleibol ahorita, pues probablemente no sé si haya o no haya, porque el voleibol del más alto nivel, incluso las televisoras que lo tienen, no lo tienen en prime time. Sí, ¿no? No es un voleibol, el voleibol playero, el de mujeres, y el otro baja. Entonces dices, no es eso, es lo que el mercado pida. La UFC y la WWE, estas son, ¿qué pide la gente? Sangre. Pues ahí la tienes, contra el boxeo. Entonces, esa realidad no la podemos soslayar, no la podemos hacer a un lado. Y esa realidad está y existe y no la puedes mover. Solamente cuando ya tendríamos que platicar, porque ya estamos muy largo. La gente se va a salir de aquí, pero la realidad es el mercado. El mercado es el que lo marca. Tú ves el tenis de hombres y de mujeres. El de mujeres costó muchísimo trabajo, hasta que Billie Jean King, que ya estaba retirando, y Martina Navratilova, que ya se estaba retirando, esas dos a las que la gente tanto atacó, todas las jugadoras de tenis tendrían que mandarle un regalo de Navidad cada año a las dos. Ellas consiguieron hacer la liga profesional, la WTA, y eran bien poquitas, y andaban en 2 camionetas, ya llegaban a los lugares que, cuando ya la liga profesional del ATP,
¿Y qué hicieron? Persiguieron. Y cuando ya se les dio oportunidad, los Grand Slams no les querían pagar. Y ellos pidieron y consiguieron y demostraron que en la televisión había ratings muy grandes. Y solo el tenis tiene igualdad, tiene paridad de bolsas. Pero fue demostrando con hechos. Alfredo Domínguez Muro, muchas gracias por visitarnos el día de hoy. Está bueno. Yo sé que nos podemos seguir platicando largo y tendido, que no sea la última, y pues agradecerte que hayas venido aquí a visitarme. Órale, pues, al contrario. Y todo lo que se queda en el tintero. Pero sí, me hiciste recordar muchísimas cosas. Siempre me pasa cuando platico contigo. ¿Nos vemos en Mexiquense? Dios mediante. Sí, claro. Ok, ¿y Sí, en sí, ADN sí. 40? Y en ADN también, por supuesto. Ahí, Sí, ahí te seguimos. Ahí estamos. ¿Y en tus sí. redes sociales? Sí, en ADN 40 estoy todos los días, de lunes a viernes, a las 6, entre 6:45 y 7. Okay. En Mexiquense, lunes y viernes a las 7 de la noche de hora del centro, es desde 1 hora. En mi red @Domínguez Muro en todas las plataformas que tengo que detonar y que en un futuro ya lo vamos a hacer más ya, pero el futuro es pronto. Seguro. Era ayer, claro. Alfredo, Listo. muchas Gracias. Órale. Nosotros nos despedimos. Soy Fernando Vargas. Pásela bien. Adiós.